están? Buenas tardes. Vamos a ver que se vaya sumando gente. Buenas tardes. Vamos comenzando un nuevo episodio, un nuevo momento donde conversemos sobre aprendizaje emocional. Vamos a conversar hoy sobre el post que hice en la semana, donde hablábamos de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Vamos a ir viendo que se vaya sumando gente. Mientras tanto me voy presentando. Yo soy María Inés Pese, soy psicopedagoga, máster en Reiki, canalizadora, terapeuta holística y estoy abocando últimamente a todo lo que es la reprogramación emocional, a todo lo que es poder desbloquear esas emociones que han quedado bloqueadas, que han quedado justamente obturando los aprendizajes, obturando nuestras posibilidades de ampliar la conciencia, de ser felices, de estar en más plenitud, de vivir en plenitud. Así que bueno, vamos a ver si voy a acomodar un poquito la luz. Volvimos ahí, creo que estoy con más luz. Bueno, entonces comenzamos un poquito a hablar. Espero después sus preguntas a lo largo de la charla. Entonces, retomando un poco la frase, el dolor es inevitable, ¿sí? Porque toda la experiencia humana implica dolor. Va a haber un dolor, hay un dolor en algunas experiencias humanas donde sí o sí tenemos que pasar por ese dolor, ya sea pérdida, ya sea por abandono, por rechazo, por cualquier circunstancia que justamente nos genere dolor. Entonces el dolor va a ser inevitable en nuestra vida. Ahora, el sufrimiento es opcional. ¿Qué implica esto? Que quedarnos a sufrir en ese lugar donde estamos, donde nos encontramos justamente incómodos, donde nos encontramos padeciendo, donde nos encontramos martirizados por nuestro sufrimiento, eso va a hacer que estemos como que prolonguemos ese dolor, que estemos como en un estado de sufrimiento y de dolor si nos quedamos estancados ahí, ¿no es cierto? Entonces es muy importante poder tener en cuenta esto, tener en cuenta que si nosotros podemos salirnos del dolor, podemos salirnos del sufrimiento, salimos del castigo. Porque, a ver, el otro día en el grupo de afirmaciones que tenemos por WhatsApp, hubo una afirmación que decía: yo soy emociones. Y en esa afirmación hubo una persona que me dijo: mira, a mí medio me hace ruido porque a mí me enseñaron que no somos emociones, que somos más que emociones. Bueno, perfecto, pero también somos emociones. Y a veces nos pasa que queremos alejarnos de esas emociones, de las emociones de dolor, de ira,
para no sentirlas, nos corremos del lugar, nos salimos, evitamos el dolor, huimos. Y también a veces hasta nos corremos de las emociones lindas, de las emociones que categorizamos dentro de lo feliz, lo no feliz, lo lindo, ¿no? Como son, por ejemplo, a veces tenemos algún momento de felicidad y ya le encontramos como la quinta pata al gato, ¿no es cierto? Ya es como que, y no, pero no debe ser tan bueno. Entonces también somos emociones. Permitirnos habitarnos en la emoción, permitirnos sentir qué nos trae esa emoción, es parte del aprendizaje emocional, justamente, es parte de la ampliación de la conciencia. Y cuando sufrimos por un dolor, por una pérdida, vieron que hay veces que tenemos una pérdida, bueno, de un ser querido, por ejemplo, y nos quedamos sufriendo y con mucho dolor, porque bueno, realmente nos trae mucho dolor esa pérdida, pero con tanto dolor que nos quedamos sufriendo, nos quedamos allí, bloqueados, cerrados, angustiados. ¿Y qué implica? Que nos quedamos castigándonos en el por qué me pasa esto a mí, y por qué me tuvo que pasar, y no tenía que ser de esta manera, y es injusto que haya sido así, no tenía que haberle pasado a esta persona. O también el dolor nos lleva al enojo, entonces nos enojamos con la persona, o nos enojamos con algún familiar que no se comportó como queríamos que se comportara, o nos enojamos con un médico. Bueno, son reacciones que por supuesto tienen justamente su sufrimiento ahí, pero nosotros tenemos que empezar a darle valor al dolor y no tanto al sufrimiento. Hola Raquel, ¿cómo estás? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a mirarnos y a habitarnos en ese dolor, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es empezar a ser conscientes de ese dolor, ser conscientes de esa emoción. Hola Anita, ¿cómo estás? Y en esa conciencia de dolor, en esa conciencia de la emoción que nos trajo, de la ira, del enojo, de la angustia, lo que vamos a hacer es empezar a habitarnos, a estar allí, a sentirla, a ver qué trae todo esto, ¿no? ¿Qué nos hace sentir? Y en ese sentir, en ese habitarme, poder encontrar el sano límite entre no irme a quedarme sufriendo y llorando y despedazada por ese sufrimiento, o enojadísima por ese sufrimiento, y tampoco huir, distraerme, y entonces me lleno de cosas, de actividades, de personas, todo alrededor para distraerme y no atravesar ese dolor. Porque ninguno de los dos extremos son buenos, ninguno de los dos extremos son productivos, ninguno nos hace crecer, ninguno nos hace avanzar en el proceso de dolor, en el proceso de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? Entonces, algunas de las herramientas justamente para no castigarme, para no caer en el dolor crónico, en el sufrimiento por este dolor real, ¿sí? O por este dolor inevitable. Algunas de las herramientas pueden ser, por ejemplo, hacer cosas que nos hagan bien, que nos conecten con nosotros mismos. El dolor va a estar. Si hablamos de una pérdida, como está el ejemplo inicial, la pérdida ya está, ya se produjo y obviamente nos duele. Pero habrá que ver qué cosas podemos hacer para empezar a sentir
sentirnos mejor. Y que no nos distraigan. Eso no quiere decir que me voy a distraer, quiere decir simplemente que cuando estoy en el dolor me habito, pero desde ahí mismo, desde habitarme en mi dolor, hago alguna actividad, hago algo que me conecte conmigo, ¿sí? Poder disfrutar, al menos de algo pequeñito, al menos donde yo pueda decir, hoy un rato estuve bien, un rato la pasé bien, pero no sumirme en el sufrimiento. Conectar con el cuerpo. A veces sentimos o pensamos que no podemos directamente movernos, que más vale nos quedamos y sufrimos allí, estamos ahí como nadando en ese sufrimiento sin poder, y que es como un círculo vicioso, sin poder salir. Bueno, cuando conectamos con el cuerpo, cuando conectamos con la naturaleza, cuando empezamos a mover esa energía, lo que empezamos a hacer es justamente corrernos, justamente habitar el dolor, pero salirnos también, y después volver a habitarlo, pero desde otro lugar, ya con la energía renovada, ya sabiendo que me sigue doliendo, sabiendo que sigo enojada o que sigo angustiada, pero no así estoy sufriendo por eso, ¿sí? Bien. A ver si alguna tiene alguna pregunta para hacerme. Vamos continuando. Vieron que a veces estamos como con mucho, con esto, ¿no? Con rabia a veces, ¿no? Porque ese dolor que fue inevitable y que era necesario en mi vida, nos hace enojar. Y nos enoja y estamos muy, muy enojados. Y eso hace que no podamos correr el velo del enojo, correrlo, para focalizarnos en otras cosas. Por ejemplo, en lo bueno que nos trajo la experiencia de compartir con esa persona, volviendo a hablar de una pérdida, estuvo bien que compartiéramos con esa persona, nos trajo buenos momentos seguramente. Entonces, ir encontrando esa parte, ¿no? Ir encontrando eso positivo. Y por otro lado, se me corrieron los apuntes. Y por otro lado, encontrarme conmigo misma, encontrarme con qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me hace sentir bien, desde dónde puedo salir para no sufrir, para no quedarme estancada en el sufrimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de empezar a mover el cuerpo, empezar a moverse, a hacer una actividad física, descargar saltando la soga, descargar esa ira, esa angustia, esa sensación de abandono o de pérdida. El dolor también trae una energía, que es una energía que justamente está como apretada, como haciendo, bueno, como cuando nos duele una lastimadura o lo que sea. Y si nosotros estamos centrados en ese dolor, lo miramos y estamos todo el tiempo ahí, ¿qué hacemos? Como con una lastimadura, estamos todo el tiempo volviendo a lastimar ahí, si lo estamos tocando, si estamos con la atención puesta ahí. En cambio, ponemos la atención en otras cosas y después volvemos a la herida. No es que la vamos a dejar de lado ni nos vamos a distraer. Ponemos la atención en otra cosa para poder seguir avanzando y sanar a través de algo productivo, a través de algo que nos lleve a estar mejor, ¿no? Bueno, y acá vale cualquier cosa que nos ponga en movimiento, cualquier cosa que haga que nuestro cuerpo se mueva. Puede ser bailar, caminar, saltar, hacer algún deporte, practicar cualquier deporte donde descarguemos. Meditaciones en movimiento también son de mucha utilidad. También puede ser algo como cantar, también puede ser, por ejemplo,
subir y bajar escaleras, cosas que nos mueven y nos activen, nos van moviendo de ese estancamiento que nos lleva al sufrimiento, ¿no? Entonces, todo lo que a mí me mueva o me motive, justamente lo que va a hacer es correrme del estancamiento que me trae el sufrimiento, pero a la vez no distraerme de ese dolor que necesito ir sanando e ir llevando adelante, ¿no es cierto? Así que el movimiento es súper importante, porque el movimiento justamente produce un movimiento interno. Y a veces necesitamos también como mover mucha energía, y por eso digo que por ahí actividades de mucho movimiento son buenas, o de descargar energía son buenas. Y a la vez también tenemos otras actividades que son más de quietud, como por ejemplo meditar, o como por ejemplo el yoga, que ahí tengo. Hola Pau, hola Pato, que ahí tengo una profe de yoga justamente, así que seguramente sabe de esto. La cuestión es que el yoga, por ejemplo, nos va a permitir justamente entender el dolor, entenderlo desde un lugar muy interno, sentir y habitarnos en ese dolor, habitarnos para poder ir abriendo la energía y poder realmente no quedarnos en el sufrimiento, sino habitar el dolor para transitarlo y para atravesarlo, ¿no? Lo mismo la meditación. Con la meditación lo que vamos haciendo es ir hacia adentro de nosotros mismos. Entonces, al meditar, lo que empezamos a hacer es justamente a registrarnos, registrar nuestro interior, registrar desde lo físico hasta lo que es la ampliación a lo emocional. Y en ese registrar, lo que hacemos es observar, solo observar, no juzgar, justamente no castigar. Entonces nos aleja del sufrimiento. Habíamos dicho que, retomo un poquito lo que habíamos dicho porque se sumó gente, entonces, que sentir el dolor es habitarme. En cambio, sufrir por un dolor es castigarme. Entonces dejamos de castigarnos. Al meditar lo que empezamos a hacer es a habitarnos. Y al habitarnos dejamos de juzgarnos, dejamos de castigarnos, dejamos de... O sea, empezamos como a soltar todo lo que nos lleva al sufrimiento y empezamos a tomar las riendas de lo que nosotros queremos hacer con ese dolor, que seguramente va a ser sanarlo. Así que la meditación también nos ayuda. Otra cosa que nos ayuda mucho es escuchar, es cambiar de ambiente, cambiar, por ejemplo, estar con nuevas personas, hacer alguna nueva actividad. En el trabajo voy y estoy con otras personas que no son las que frecuento. Por ejemplo, algo que me lleve también a comenzar una actividad nueva. Y eso también me va a llevar a un movimiento. O sea, cuando nosotros estamos en la frecuencia del dolor, ¿el dolor qué nos hace? Nos paraliza en momentos, ¿no? Ya sea un dolor físico como un dolor emocional, nos paraliza, nos deja como ahí, parados en un lugar. De ese lugar, poco a poco, más o menos, nos vamos a tener que ir moviendo, vamos a tener que ir saliendo de ese lugar. Entonces, para movernos necesitamos justamente cambiar la frecuencia de vibración, necesitamos mover la energía, necesitamos mover el cuerpo, necesitamos movernos hacia otros vínculos que nos traigan otro tipo de emociones, otro tipo de motivaciones, ¿sí? Entonces, desde ahí, fíjense que emoción es movimiento, ¿sí? Movimiento, emoción. Entonces, la emoción justamente tiene que ir
para otro lado, tiene que ir para el lado de modificar esta emoción. Y ahí, cuando ya pudimos mover cuerpo, mente y alma, mover para corrernos de ese lugar de estancamiento, salirnos del dolor, evitar sufrir, ahí sí empezar a conectar con la emoción y más por debajo con qué nos trae esa emoción. Entonces, si tenemos un dolor por la pérdida de alguien y estamos enojados porque lo perdimos a esa persona, sea físicamente o sea por el vínculo que se perdió, bueno, conectar con ese dolor, conectar con ese enojo porque te perdí, porque te fuiste, porque no fue justo, porque no era el momento y porque no era así como tenían que pasar las cosas. Conectar con esa emoción y ver qué es lo que nos trae, qué nos viene a mostrar, qué nos viene a mostrar de nosotros mismos, de esa persona, de lo que queríamos o esperábamos de la relación que teníamos con esa persona, de lo que dijimos, de lo que no dijimos, qué nos viene a mostrar y empezar a reparar en nosotros, ¿sí? Y la meditación también nos va a ayudar a reparar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente movernos del sufrimiento al dolor, movernos de estar sufriendo, estar viviendo esto como un pesar, como un castigo, como algo que me deja paralizado. Nos vamos a mover físicamente y emocionalmente a el dolor y el habitarme en ese dolor. Y desde el dolor nos vamos a mover al amor. ¿Por qué al amor? Digo, porque cuando nosotros empezamos a poner luz en esas sombras que hay detrás de la emoción que nos duele, empezamos a amarnos, empezamos a mover también esa energía y empezamos a decir, bueno, mira, a mí me duele esto porque, esto es algo muy interno, de diálogo interno, pero me duele esto porque yo pasé por esto, porque este vínculo, yo esperaba esto de este vínculo y no fue, y fue otra cosa. Entonces empezamos a sincerarnos y a mirarnos a nosotros mismos. Y esto lo podemos hacer individualmente, pero a veces individualmente es como un poco más difícil. La meditación nos ayuda, el movimiento, como yo les decía, el movimiento de una actividad nos ayuda porque nos mueve justamente la energía, pero también es necesario muchas veces y en situaciones puntuales o en muchas oportunidades buscar la mirada de otro, la compañía de otro, a través de un terapeuta, a través de alguien que yo escucho, a lo mejor por Instagram o por YouTube, lo que sea, y a mí me hace bien y me genera movimiento también emocional, movimiento en cuanto a mirarme, que es lo que yo necesito modificar, ¿no? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta. También una amiga, pero una amiga o un amigo o un familiar que realmente yo vea que me aporta desde la conciencia, que tiene una mirada un poco más abierta, más consciente, que no me va a estar ni sumiendo nuevamente en el dolor, ni tampoco diciendo, no, quédate tranquila, eso no es nada, no haces mucho problema, no, porque tampoco me sirve una acotación así. Entonces, por eso es importante el acompañamiento de alguien consciente, ¿sí? Y esto lo que va a hacer, volviendo un poco a la frase, esto de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, cuando nosotros tomamos la opción del sufrimiento y nos quedamos en el sufrimiento, nos quedamos en la postura de la víctima. Entonces estamos con esto de ¿por qué me pasó a mí? Me parece injusto, esto no podía ser, tenía que ser de otra manera, etcétera, 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 que ya lo charlamos. Entonces, esto de quedarme ahí me hace justamente quedarme paralizada y quedarme en el lugar de víctima.
de víctima de la situación, de víctima de mí misma, porque me voy castigando yo misma por todo lo que no hice o dejé de hacer, o etcétera. Entonces, al mover, como decíamos, el cuerpo, al mover las emociones, al habitarme también en la emoción, al permitir que realmente me pase lo que me pase. Si tengo que llorar un día seguido, lloro un día seguido. Si tengo que enojarme, descargo ese enojo con esto del movimiento corporal. Una vez que yo me habito realmente en ese interior, en esa emoción que yo temo tanto o que yo prolongo tanto para no sentirla en lo más profundo, una vez que hago eso, empiezo a sentirme protagonista de mi cambio, de mi vida. Empiezo a voltear el ojo hacia mí, como diciendo, epa, acá estoy. Esto puedo hacer conmigo. Ya está, ya lo otro ya pasó, ahora me hago cargo de lo que quiero que pase con mi vida, lo que quiero que pase con este vínculo o con el próximo vínculo que tengo o con la persona que está en este plano, si es que fue una pérdida de alguien que partió al otro plano. Me ocupo de eso, de cómo me vinculo con esa persona. Me ocupo de cómo me vinculo conmigo misma, porque en realidad cuando nosotros nos cuestionamos cosas en relación a otros, nos las estamos cuestionando en relación a una parte de nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo nos vinculamos con nosotros. Y ahí es donde empiezo a ser protagonista. ¿Protagonista de qué? De un cambio, de mi cambio. Puede ser más chico, más grande, pero lo importante es que yo pueda verme cambiada, que yo pueda actuar de otra manera, que yo pueda, desde ese dolor en el que estoy habitando, transformarme. Y así como moví mi cuerpo, moví mi alma a través de la meditación, moví mi mente a través de la meditación, moví mi cuerpo con un deporte, todo me moví. Entonces voy a cambiar, va a haber una transformación en mí. Y desde ahí lo que voy a hacer es poder ser protagonista, poder proveerme a mí misma de lo que necesito para vivir la emoción de la manera que mejor me hace, de la manera más productiva, de la manera que a mí me genera más bienestar. ¿Por qué bienestar? Porque yo ahora ya tengo la certeza de que sí, este dolor lo tengo o lo voy a tener, voy a volver a pasar por otro dolor, pero mi accionar va a ser distinto, mi movimiento emocional va a ser distinto. No sé si se va entendiendo a dónde apunto, si quieren hacer preguntas. Entonces, me pareció interesantísimo poder tomar esta idea, ¿no? Porque a veces decimos, me duele tanto lo que pasó, me duele tanto lo que me pasa, me siento tan mal, o estoy enojada, o lloro, o qué sé yo. Y sí, permitítelo que te pase eso, pero no te quedes ahí. Permítitelo si necesitas los días que necesites para estar enojada. Sí, podés estar enojada o enojado, podés estar angustiado o angustiado, pero no te quedes con eso. Empezá a mover esa energía, empezá a moverte vos de ese lugar, empezá a salir en el sentido de salirte del sufrimiento y mirar mejor el dolor y a ver qué es lo que te trae. Y lo mirás estando dentro de él, no hay otra, no queda otra. Porque si huimos, tampoco lo estamos mirando. Por eso hablaba hoy más temprano de esta conducta pendular. O sufrimos y nos quedamos sufriendo, o nos hacemos los distraídos, no, porque tengo todo esto que hacer
y entonces no pasó nada. No, si perdí a una persona, a un ser querido, pasó mucho, sea como sea la pérdida, pero si lo perdí, pasó mucho. Si hay algo que me dolió de otro, pasó mucho. No es que no pasó nada, no me distraigo. Pero a la vez tampoco es, ay, pasó mucho y me quedo. No, tampoco. Pasó mucho, sí. Pero acá es donde voy viendo, a ver qué me pasa acá en mi corazón, en mis emociones. ¿Qué me pasa? ¿No? Así que bueno, un poco hablar de esto. No sé si quieren preguntar algo. Por eso siempre cuando trabajamos así con algunas personas que conversamos sobre, bueno, en la sesión, ¿no es cierto? En las sesiones, siempre hay que buscar maneras de mover esa energía. Y siempre no solamente les digo, bueno, hay que meditar, no, porque a veces no podemos meditar, porque realmente esto nos tiene tan alterados, tan movilizados y a la vez paralizados, que no podemos meditar. Entonces, a veces la primera salida es moverse, mover el cuerpo, por eso la meditación en movimiento, por eso descargar a través de alguna actividad física o de alguna actividad artística que me guste, que me haga bien, que me haga realmente movilizar esa energía. Y una vez que movilicé, ahí sí puedo empezar a meditar, puedo empezar a encontrar la calma, ¿no? Pero por eso uno que está todo el tiempo siendo todo, siendo mente, cuerpo y alma todo el tiempo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Se entendió bien? Me gustaría que me digan algo, que me pregunten o me comenten algo. Ajá. Bueno, acá Aileen dice que es muy difícil salir del sufrimiento e intentar seguir adelante. Una se hunde tanto en ese sufrimiento que no se sabe cómo salir. Gianina, es muy lindo lo que... Gracias. Claro, una se hunde tanto, pero ese sufrimiento es importante darse cuenta y observar que es más un sufrimiento mental, o sea, es algo que uno se ha quedado como entrampado en eso, en estar cerrado ahí pendiente y pensando en que estoy sufriendo. Y entonces, poquito a poquito, empezar a hacer un movimiento. Claro, no es fácil, no, es verdad, Janina, no es fácil. Y la meditación tampoco es algo fácil. Pero por eso, así es, cuando hay mucha energía negativa dando vuelta, es difícil no engancharse, interpreto lo que decís, ¿no? Claro, por eso mismo es que uno tiene que fortalecerse una misma tiene que fortalecerse. Y cuando empieza a ver que esa energía negativa está interfiriendo, entonces salirse, en la medida de lo posible salirse. No es fácil, no es fácil el camino. Pero no sé, que hay cosas fáciles en la vida. Así, hay cosas fáciles quizás. Pero también es cuando nosotros nos abrimos a que sea más fácil, ¿no? Abrirnos a que puede ser más fácil, a que podemos realmente hacer que nuestra vida sea más fácil y no complicarla, porque la que la complica es la mente. La que la complica es la mente. Si vamos a lo simple y a lo tangible, las cosas son y no son a la vez, pero además las cosas se dan de una manera
porque yo también permito que se den de una manera, porque el otro permite que se den de una manera, porque estamos en esa sincronía. Y cuando hablamos, como hablé también de pérdida física, ¿no? También las cosas, a ver, la muerte es parte de la vida, parece un cliché, pero en realidad es verdad, la muerte es parte de la vida. Y sí, obviamente que nos trae dolor, pero también cuando uno puede como encontrar el centro, encontrar lo simple y no complicarlo con la cabeza de remordimientos, de juzgamientos, de cosas que en realidad tienen que ver más con la mente que con el alma y con otras cosas, podemos hacer que eso se sienta, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero que eso se sienta bien, que se sienta que, bueno, falleció esta persona o murió, lo voy a decir bien porque en realidad la palabra falleció es como disfrazarlo, ¿no? Murió esta persona, murió este ser querido, pero era lo que tenía que pasar. Si uno se pone en esa simpleza, obviamente que la mente y las emociones nos van a decir otras cosas. No estoy diciendo que uno es un iceberg, un hielo, y entonces lo piensa así, pero cuando podemos, poco a poquito, encontrarle el sentido a las cosas, encontrar lo simple en eso que es complejo, pero que no es complicado. Que sea complejo no quiere decir que sea complicado. Ahí vamos empezando a tejer la vida de otra manera. A ver, voy a mirar un poquito porque vi que había unas preguntas. A veces nos acostumbramos a vivir de una manera y salir de ese lugar cuesta, tal cual. Y a veces nos anticipamos en lo que va a pasar, por supuesto, por eso a veces estamos ansiosos y decimos, ay no, pero va a pasar aquello, ay no, y si no pasa, y estamos todo el tiempo pensando que va a pasar después. Y es humano, a ver, es normal y nos pasa a todos, pero acá estamos como empezando a ver cómo podemos enseñarnos a nosotros mismos a estar más calmos en el sentido de estar más presentes, a sentir realmente el presente, el aquí y ahora. Y dice, pero una vez que se pasa y se trabaja ese dolor y ese enojo, se siente como que algo se desata. Y a la larga quedamos más livianos, tal cual, Anita, así es. Totalmente, se siente así, como que ya está, desaté el nudo y ahora voy como más liberada por mi vida. Y acá Elena dice, a veces es como el ave fénix y necesitamos morir para renacer mejor y más fuerte que nunca. Por supuesto. No se nos nota porque no es en la piel como hacen los reptiles, pero también vamos cambiando de piel. Fíjense que seguramente las personas que están acá en este momento y las que vayan a escuchar luego este video no son las mismas hoy de lo que eran hace un año, ni tampoco de lo que eran hace 2 años, por ejemplo, para no irnos a que, bueno, a lo mejor teníamos otra edad, éramos adolescentes, bueno, vamos a pensarnos así, ¿no? Entonces, vamos todo el tiempo, vamos dejando morir una parte y renaciendo por otras partes, por otros caminos, por otros senderos, donde también nos vamos encontrando y reencontrando, quizás incluso con alguien que fuimos alguna vez. A lo mejor nuestra niña era así, más liberada, más desatada en cuanto a no estar con tantas complicaciones en lo emocional, en que esto me duele y esto es así, debería ser asá y no era de esta manera y tenía que haber sido de la otra y esto es injusto. Todo eso, fíjense que los niños no lo hacen. Obviamente, por ejemplo, hoy estoy con no sé por qué me llega a dar este ejemplo, pero volviendo al ejemplo de la pérdida física, cuando alguien muere,
sea un animalito. Vamos a poner un animalito para que sea un poco más, más tierno el ejemplo. Que sí, el niño llora, el niño hace quizás hasta un ritual para despedirse de su mascota, pero luego, ¿cómo la recuerda? De hecho, nos ha pasado a todos, ¿no? No recordamos, por ejemplo, que las mascotas que han muerto cuando éramos niños o niñas, no las recordamos en los momentos felices. No recordamos eso que nos daba, que nos daba en particular esa relación con ese animalito. Los niños hacen eso. ¿Y por qué nosotros, los adultos, tenemos que estar todo el tiempo pensando ahí, no, pero la verdad es que que nos llevábamos re mal, que tendría que haberle dicho esto, que le tendría que haber dejado de decir lo otro? Lo que fue, fue. Y lo que no fue, por algo debe ser. Entonces, esto de ir encontrando también esa manera más simple de vivir, bueno, en este caso estamos hablando de la pérdida, ¿no? De hecho, los niños también, cuando muere un familiar, dicen, ay, qué lindo que lo pasábamos con, no sé, con la abuela, con el abuelo, cuando íbamos hacíamos esto, cuando dejábamos de hacer aquello. No suelen recordar los momentos feos o decirle tendría que haber dicho esto, no le dije lo otro. Sí lloran a veces, que eso es estar presente en el dolor, eso es habitarse en el dolor, lo que hacen los niños. Llorar porque la estoy recordando. Bueno, está bien, estoy llorando porque la estoy recordando, pero no se queda sufriendo todo el día porque recuerda a su abuela, a su abuelo o a su mascota. Entonces, encontrar y volver a esa simpleza, eso nos hace estar más sanos, más centrados, más conectados con nosotros mismos. No estar en ese lugar de víctima y de sufrimiento y de parálisis de la cual hablábamos. Estamos en movimiento y aceptamos que ese es el movimiento de la vida. El atravesar el dolor, el estar, el sentirlo y habitarme en ese dolor, pero a la vez continuar mi camino, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir justamente moviendo esa energía hacia algo que me lleve a mí a ser más productiva con mi vida, conmigo misma, a ser protagonista, ¿no? De eso se trata entonces, esta frase que tomé de Buda, donde nos dice esto, es tan simple como esto, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Por eso busquemos tomar la opción de habitar el dolor para transmutarlo, para trascenderlo. Tomemos esa opción, no tomemos la opción del sufrimiento, ¿sí? Observemos, sintamos, habitemos ese dolor que es inevitable, pero transformemos nuestra conducta, nuestras formas de actuar, nuestras motivaciones, nuestras emociones, para que en lo simple encontremos el sentido y podamos realmente vivir felices y plenos. Quería conversar con ustedes hoy. No sé si quieren comentar algo más, preguntar. ¿Cuál frase, Janina? Acá me decís que es la segunda vez que escuchas esa frase. ¿Cuál sería la frase? Vamos a ver. Frase de Buda, la del dolor, o a lo mejor dije una frase, yo hay veces que no, o sea, no sé si dije algo, sí, la de Buda, está. ¿Cómo sería
sería de todo esto que estamos hablando. Que el dolor, claro, yo lo empecé a decir al comenzar el vivo y no, quizás no estaba. Que el dolor es inevitable, no podemos evitar que nos duela, bueno, volviendo a la pérdida de alguien, no podemos evitar que nos duela la separación con alguien, no podemos evitar que nos duela cada experiencia dolorosa que nos trae la vida. No sé, hasta que tengamos que, hasta incluso, no sé, irnos de un trabajo, irnos de algún lugar también duele, ¿sí? No podemos evitar, o sea, el dolor es inevitable. Lo que sí podemos evitar, ¿por qué? Porque tenemos la opción de no sufrir, es el sufrimiento. El sufrimiento lo podemos evitar, tomando la opción de tomar las riendas en el dolor. ¿Te gustaría aplicarla? Muy bien, es lo que hablábamos hace un rato, cuáles podrían ser algunas herramientas. Hago una pequeña síntesis y después por ahí volvés a mirar el vivo como para que veas qué es lo que dije. Pero para aplicar esto de no evitar el sufrimiento, sino evitar el dolor, yo decía que, por ejemplo, que el sufrimiento es castigarme por ese dolor. Entonces, cuando yo puedo no castigarme por ese dolor, sino sentir que bueno, que duele y admitirlo y asumirme en ese dolor, entonces ahí cambio el sufrimiento por dolor. ¿Y cómo lo hago eso? Lo hago, por ejemplo, a través de movimiento físico, movimientos, suponete que estoy enojada, bueno, o estoy triste o lo que sea, bueno, yo voy, me muevo, hago alguna actividad física, hago algo que mueva mi cuerpo realmente para salirme de eso, que si no me quedo en el sufrimiento o en el enojo, o me hago la distraída, porque en realidad lo de mover el cuerpo no implica que me voy a distraer, sino que implica que muevo la energía, ¿sí? Claro, ser resilientes, así es, Janina. Entonces, lo que hacemos es mover el cuerpo. Movemos también las emociones, es decir, si por ahí estamos que no nos tiramos abajo, estamos sufriendo, nos duele, qué sé yo, bueno, empezamos a movernos y a decir, bueno, ¿qué es lo que me trae? Empezar a mover, a hurgar ahí adentro, abajo de esas emociones. ¿Qué me trae esto? ¿Por qué sufro tanto por esto? ¿Por qué me estoy remordiendo? ¿Por qué estoy complicándomela tanto? ¿Por qué? ¿Por qué o para qué? O sea, ¿para qué me sirve estar así, tirada, sufriendo? ¿No? Entonces, al empezar a mover ahí la energía, después hay meditaciones en movimiento también que se pueden hacer. La meditación ya quieta, pero ahí te va a llevar a tus emociones. Y lo que hablábamos también es el tema de poder trabajar estas cuestiones y este desarrollo emocional con un terapeuta. Se puede trabajar, se puede enseñar, se puede aprender. Por eso mismo estamos haciendo estos vivos, para contarles y para charlar de cómo podemos aprender a gestionar las emociones de una manera mucho más saludable. La meditación, te decía, y también esto de poder conversar con alguien, con un terapeuta, o escuchar a lo mejor a una persona por YouTube o por Instagram o no sé qué, que a mí me abre, como que me abre la cabeza, me permite pensar, me permite conectar a ver qué es lo que me trae en estas emociones, ¿viste? También puede ser, decía hoy, una amiga o un familiar que sea consciente, que yo sepa que me va a traer algo. No el que me dice, bueno, no te la compliques, qué sé yo. No, ese no. Porque para eso me pongo a mí misma, yo diciéndome que no me la complique y listo. Pero alguien que me vaya a traer una intervención de calidad, que me vaya a decir algo que a mí me haga un clic. A veces ese clic va a ser que me va a llevar como a más dolor, pero a la vez en ese mayor dolor yo meto más la mano
en la herida y veo qué otras cosas hay que tengo que sacar. Y seguramente las cosas que hay tienen que ver con mi vida, con mis emociones bloqueadas, con mis dolores no resueltos, ¿sí? Con mis duelos no resueltos. Bueno, todo eso sí, obviamente ya es un tema para trabajar a nivel terapéutico. Eso sí, ya con terapeuta a mano, ahí los que somos terapeutas vamos trabajando sobre esa herida, sobre esas emociones, sobre esos dolores, ¿sí? No sé si quedó claro, Gianni. Así que bueno, ahí estamos. Recuerden que estamos justamente yo estoy haciendo reprogramación emocional, que es justamente ir a esos puntos de las emociones bloqueadas, reprogramar y generar un cambio, generar realmente que cambiemos nuestra forma de vivir la vida, de resolver las cuestiones que nos preocupan o nos ocupan y nos hacen sufrir justamente. Entonces, bueno, recuerden que está esa posibilidad, así que me buscan ahí en el Instagram, pueden encontrar el WhatsApp, se comunican conmigo y bueno, y puedo ayudarlos a resolverlo. Yo también voy pasando por mis procesos propios, pero bueno, a través de la formación en tantos años por este tema de todo lo emocional, realmente siento que puedo aportar y acompañar los procesos desde un lugar de justamente evolución de la conciencia. Así que bueno, con esto me despido. Vamos a, si quieren pueden volver a ver el vivo, que por ahí hay datos importantes a lo largo de este tiempo que hemos compartido. Y bueno, los espero la próxima. Seguimos en contacto. Gracias a todos los que estuvieron, gracias por estar, por acompañarme en esto. Gracias y muchas bendiciones.